Bueno, en esta noche estaremos viendo Efesios 6 y llevando a su conclusión nuestro estudio sobre la armadura de Dios, la armadura del creyente de este capítulo. El momento es oportuno ya que nos estamos adentrando en la ocupación de la temporada de fiestas y tratar de competir y enfrentar eso es un gran desafío en las próximas semanas y en el futuro. Ahora, al ver el texto sobre la armadura del creyente, comienza en el versículo 10. Permítame leérselo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vamos a detenernos en ese punto. Esta gran carta comienza con el hecho de que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y aquí en el capítulo 6 es el mismo dominio de los lugares celestiales del cual proviene nuestro enemigo formidable. Es decir, hemos sido bendecidos con beneficios espirituales sobrenaturales. También enfrentamos un enemigo espiritual sobrenatural. Necesitamos estar equipados para lidiar con eso, como hemos estado aprendiendo a lo largo de esta serie. Pero hay un elemento final adicional que abarca toda nuestra armadura y está contenido en el versículo 18 y es donde nos encontramos en esta noche, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, modificando el verbo principal, orad en todo tiempo en el Espíritu. El elemento final del arma del creyente es la oración. La oración. Recordarán, si han leído El progreso del peregrino, la gran alegoría clásica de Juan Bunyan, que la última pieza de armadura que se le da al cristiano en esa historia es el arma de toda oración. Toda oración. Se les dada porque les será de gran ayuda cuando todo lo demás falle. Y con esta arma de toda oración, a cristianos se le instruye que podrá prevalecer contra todos los que vengan contra él en el valle de la sombra. Cuando derrama su alma en oración, él es el más fuerte. Eso, claro, es un reflejo de lo que nuestro Señor dice en Lucas 18:1, que los hombres siempre deben orar y no desmayar, sin importar cuán difícil sea el desafío, cuán formidable sea el enemigo, cuán difícil sea la victoria. Los hombres siempre deben orar y no desmayar. Ahí están las dos opciones. Usted puede orar o usted puede desmayar. El Señor opta por el lado de la oración. Esta instrucción es esencial, fundamental en la vida de todo creyente. Cuando se trata de la armadura del cristiano, claro, es climática, viene al final, es abarcadora, abarca todo. La imagen completa aquí entonces termina con esta súplica por la oración, pero no solo es el final, por así decirlo, de la sección de la armadura, en realidad es el final de la epístola. Todo lo que queda en los versículos 19 y 20 es una aplicación del principio de la oración y luego algunas palabras finales para despedirse. De tal manera que esta epístola majestuosa que comienza en las alturas en el capítulo 1, con una de las más grandes declaraciones teológicas escritas en cualquier parte de las Escrituras, en la cual somos elevados y exaltados a los lugares celestiales de donde provienen todas las bendiciones. Esta epístola podría decir que comienza en las alturas y termina de rodillas.
Y es importante, creo yo, tener la perspectiva general para entender la importancia de la oración. Es crucial que retrocedamos un poco y captemos la esencia de toda esta epístola. Sé que eso es difícil, no lo hemos estudiado realmente juntos, pero tal vez esté lo suficientemente familiarizado con ella como para seguirme un poco. Volvamos al capítulo 1 por un momento, porque este es el contexto en el cual debemos entender la oración. Si hay alguna epístola en el Nuevo Testamento que celebra lo que tenemos en Cristo, es esta epístola. Es una acumulación de bendiciones y beneficios y privilegios y dones y capacidades. En el capítulo 1, versículo 3, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4, somos escogidos en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e irreprensibles. Al final del versículo 4 y en el versículo 5, somos amados de tal manera que somos predestinados para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo para sí mismo. En el versículo 7 Él nos ha dado redención, lo cual incluye el perdón de nuestros pecados, al grado que es proporcional a la riqueza de su gracia. Incluso se nos da una herencia, versículo 11. Esa herencia es una herencia que es descrita para nosotros en otros lugares de las Escrituras como incorruptible, incontaminada, inmarcesible y es abundante. Somos hechos seguros, versículo 13. Somos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, que garantiza la redención de la posesión de Dios para el punto final de todo. Y eso es la gloria que le pertenece solo a Él. En el capítulo 2 comenzamos dándonos cuenta de que estamos muertos en delitos y pecados, estamos bajo el control del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, de los cuales todos somos. Vivimos en los deseos de la carne, los deseos y las concupiscencias que nos guían, nos motivan, nos impulsan, nos obligan por naturaleza. Estamos destinados a la ira divina, al igual que todos los demás, pero el versículo 4 dice, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos en esa condición, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí estaremos para siempre, somos objetos de su gracia, siempre lo seremos. En el versículo 7 dice que Dios nos va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, no solo en tiempo, sino en los siglos venideros eternamente recibiremos su gracia. Versículo 10 dice, somos una obra maestra, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano desde el comienzo mismo. Según los versículos 13 y en adelante, somos acercados los que antes estábamos lejos. Ahora hemos sido acercados. ¿Acercados a quién? Acercados a Dios, acercados unos a otros, tanto judíos como gentiles, hechos uno. La barrera entre los dos ha sido derribada, abolida en su carne, es decir, en su muerte en la cruz. Somos miembros de su familia, versículo 19. Somos la casa de Dios. Somos, en el versículo 22, un edificio en el cual el Espíritu Santo vive. En el capítulo 3 hay muchos más elementos de la bienaventuranza que se nos ha dado. Coherederos, miembros del cuerpo, participantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Somos parte de la sabiduría multiforme de Dios manifestada mediante la Iglesia hacia las potestades celestiales, es decir, a los ángeles, tanto santos como no santos. El capítulo 3 termina con una oración para que entendamos las riquezas, versículo 16, de su gloria. Que seamos fortalecidos con el poder disponible mediante el Espíritu Santo en nuestro hombre interior. Que experimentemos a Cristo estableciéndose en nuestros corazones, arraigados y fundamentados en el amor que es derramado en nosotros. Él ora para que podamos comprender con todos los santos cuál es la amplitud, longitud y altura y profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, poder comprender la inmensidad de este amor salvador, que experimentemos la plenitud de Dios, que sepamos lo que significa ser mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar, según el poder que
opera no fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, para que Dios sea glorificado mediante su iglesia. Esas son solo algunas de las declaraciones en los primeros 3 capítulos que nos dicen quiénes somos en Cristo. Lo que significa ser cristiano es abundante, es masivo, es alto y bajo y amplio. Y así es como es descrito. Comenzando en el capítulo 4, se nos llama a actuar de esta manera. Debido a que poseemos al Hijo de Dios y al Espíritu de Dios, y tenemos una relación con Dios Padre, debido a que somos miembros del cuerpo de Cristo, debido a que estamos en la iglesia y estamos bajo la dirección y el liderazgo de los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores maestros que son dados a la iglesia para la perfección de los santos, debido a que todas estas cosas operan para nosotros y en nosotros, debido a que estamos creciendo juntos hacia la semejanza de Cristo, debemos asegurarnos, dice el versículo 17, de que no vivamos como solemos vivir, de no caminar como solemos caminar. Debido a que el versículo 20 dice, hemos aprendido a Cristo, se nos ha enseñado la verdad. Nuestro viejo hombre hecho a un lado con todos sus deseos pecaminosos y corrupción. Necesitamos ser renovados continuamente en el espíritu de nuestras mentes, poniéndonos completamente el nuevo hombre a semejanza de Dios, ese nuevo hombre que ha sido creado en justicia y santidad de la verdad. Luego le habla de algunas cosas muy prácticas que debemos hacer. Debemos, en el capítulo 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. Debemos andar en amor como Cristo nos amó. Versículo 8 del capítulo 5 dice que debido a que habitamos en la luz, debemos caminar en la luz. Capítulo 5, versículos 15 en adelante, dice que debemos tener cuidado de cómo andamos, no como insensatos, sino como sabios. Debemos caminar en amor, caminar en la luz, caminar en sabiduría. Debemos caminar en la plenitud del Espíritu. Versículo 18, seguir siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. Tenemos el poder del Espíritu para toda relación, matrimonio, familia, trabajo, toda relación. Y finalmente, llegamos al capítulo 6, versículo 10, donde dice que hemos recibido la armadura. Aunque tenemos todas estas cosas, tenemos un enemigo fuerte y necesitamos estar armados para tener victoria sobre él. Y se nos da la armadura, además de todas las cosas que se nos dan. A lo largo de los 5 capítulos también se nos da esta armadura adicional para defendernos contra el ataque de Satanás, conforme él opera en el sistema del mundo contra nuestra carne pecaminosa. El meollo es que tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, no nos falta nada. Pero es precisamente en este punto donde hay un problema potencialmente destructivo. Podríamos llamarlo sobreconfianza espiritual. Así que, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Pero cuando llegamos al versículo 17 de Efesios 6, si simplemente lo recorremos rápidamente juntos, podrá haber una especie de sensación de invencibilidad, dado que tiene todas las bendiciones, todo el poder, todos los recursos, toda la gracia, y dado que la victoria está garantizada, el triunfo está asegurado y tiene al Espíritu como un sello de ese triunfo final y una herencia completa, debido a que usted está seguro para siempre. Debido a que tiene todas estas cosas, usted podrá pensar que eso en sí mismo es suficiente. Pero le recuerdo, todavía somos humanos, todavía tenemos pecado que queda en nosotros, todavía operamos con los principios de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las vanaglorias de la vida. Aunque somos una nueva creación, estamos encarcelados en esa carne y no podemos ser arrogantes y sentirnos adecuados, pensar que podemos seguir adelante en la comprensión de estas verdades teológicas sin necesidad de Dios. Cuando todo está dicho y hecho, cuando todo está en su lugar, el versículo 18 nos lleva a la culminación. Toma toda esta armadura, póntela. Con toda oración y súplica, ora en todo momento en el Espíritu. Usted podrá pensar que no le falta nada, pero estaría equivocado. Todos somos vulnerables, todos podemos tropezar, todos podemos caer en pecado,
Todos podemos ser derrotados en el camino, podemos traer deshonra al Señor y vergüenza a su iglesia, podemos herirnos a nosotros mismos en asuntos de pecado y desobediencia hasta el grado que destruimos nuestro testimonio personal y nuestra oportunidad de servicio y utilidad para el Señor. Podemos perder nuestro gozo. Pablo dice al final de todo, debes darte cuenta de que incluso con todo lo que tienes, el pecado que queda es tan poderoso y Satanás mismo ha ideado una fuerza tan poderosa en el mal, en el sistema del mundo, que necesitas una sumisión constante a Dios en oración. Tienes que depender de Él. Creo que es un peligro latente que los cristianos que tienen conocimiento de la doctrina, que tienen un conocimiento muy sólido de la doctrina, un entendimiento bastante eficaz de los principios para vivir la vida cristiana, puedan estar satisfechos y ese tipo de dependencia constante, apasionada y desgarradora de Dios no está presente. Y eso es pecado, y eso es peligroso. Así que Pablo cierra esta gran carta. El clímax final, la música alcanza su punto máximo en un llamado a la oración. La oración es el aliento de la vida del cristiano. La oración es el aire que respiramos. Así como el cuerpo humano existe en una atmósfera y toma el aire, porque el aire se abre paso, así el creyente debería vivir en una actitud de oración en la que la necesidad de venir ante Dios se abre paso. Usted no tiene que intentar respirar, el aire lo hace respirar usted. Solo intenta usted contener la respiración. Es fácil respirar, es difícil contener la respiración. Para el creyente es fácil orar, es difícil no orar. Tiene que esforzarse en ello, porque esta es nuestra comunión. Así es como inhalamos espiritualmente. Un cristiano es como una clase especial de animal llamado animales cetáceos que leí. Ni peces ni aves habitan en las profundidades del mar. El mar es su hogar, nunca abandonan el mar, nadan en las profundidades más oscuras del mar. Sin embargo, se ven obligados en ciertos intervalos a subir a la superficie para tomar aire. Así es para nosotros. Podemos vivir en la profundidad del entendimiento teológico, pero necesitamos subir para salir a tomar ese aire que sostiene nuestra vida. El cristiano solo ascendiendo constantemente a Dios, elevándose para respirar en oración constante, mantiene la plenitud de la vida espiritual. Todos necesitamos estar en la presencia del Señor a lo largo de todos los días y horas de nuestras vidas. Esa es la esencia general de lo que esto está llegando a ser. Y si usted solo viera Efesios y sacara el versículo 18, no tendría el impacto que tendría si pudiera entender todo lo que he dicho esta noche. Esto de alguna manera es la realidad culminante del libro y sin comprender lo que viene antes no lo entiende. Usted podría tratar esta declaración sobre la oración como tantas otras declaraciones sobre la oración. La oración parece ser algo opcional para la mayoría de las personas. Pero aquí es la culminación de todo. Encima de todo, con todas sus bendiciones y toda la armadura, orando en todo momento. Así que hablemos de esta instrucción por un minuto. Paz. La palabra griega para todo se usa 4 veces en este versículo. 4 veces. Todo, 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 todo. Entendemos entonces que esto abarca todo, esto es importante, esto tiene un alcance amplio. Así que hablemos de los elementos que caen bajo la categoría de todo. En primer lugar, la frecuencia de la oración. Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Esa es la frecuencia de la oración. ¿Qué significa eso? Exactamente lo que dice. No necesita haber una explicación de eso. Jesús dijo en Lucas 21:36, velen y oren siempre. Los apóstoles al principio dijeron en Hechos 6:4, nosotros perseveraremos en la oración. Se dijo acerca de Cornelio en el capítulo 10 de Hechos que oraba siempre a Dios. Pablo en Romanos 12:12 dice, perseverad en la oración. En Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones en toda oración y súplica delante de Dios. Y el famoso 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin ¿qué? Cesar. Orad sin cesar. Pablo hizo eso. 2 Timoteo 1:3, sin cesar, dice,
Tengo memoria de ti. Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. La idea aquí es constancia. Ahora, esto nos lleva más allá de tan solo una oración recitada. Esto no puede significar alguna experiencia de oración enfocada y aislada. Eso habría sido típico del judaísmo. Oraciones formuladas, horas para orar, momentos para orar, lugares para orar, posturas en las que orar. Eso no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un patrón de vida. Estamos hablando de una conciencia de la presencia de Dios en todo momento que deja mi corazón completamente abierto a Él. De eso se trata todo esto. Estar tan consciente de Dios que usted ve y experimenta todo con referencia a Él. Usted ve todos los eventos de la vida como relacionados con Dios. Si usted ve algo bueno, ¿cuál es su respuesta inmediata a lo que es bueno? Es ofrecer a Dios gracias y alabanza y adoración. Usted ve el mal, usted ve el pecado. ¿Cuál es su respuesta? Le pide usted a Él que lo corrija. Usted lo confiesa. Usted ora por el pecador. Usted se entristece porque Dios sea deshonrado, que su nombre sea despreciado. Le pide a Dios que se vindique a sí mismo, que traiga justicia donde solo hay iniquidad. Usted ve problemas. Usted ve a personas en angustia. ¿Cuál es su respuesta inicial? Usted acude a Dios y le pide a Dios que de alguna manera sea honrado en la angustia y traiga una liberación que pueda glorificar su nombre. Es simplemente vivir su vida con esa clase de conciencia dominante de Dios para que Dios sea el filtro mediante el cual pasa toda experiencia. Yo veo todo de esa manera, absolutamente todo. Bueno, malo, indiferente, pequeño, grande, panorama general, panorama pequeño. Yo veo todo de esa manera. Por así decirlo, tengo anteojos de color de Dios. Todo lo que veo se ve a través de mi entendimiento de Dios. David dijo eso. A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Todo en la vida se filtra a través de esa visión mejorada por Dios. No hay momento en el que estamos despiertos en el que la oración no puede elevarse. No es un momento el que usted espera, es la vida que usted vive. Es una vida consciente de Dios. No es solo tratar de encontrar una lista de peticiones y cubrirla, aunque eso es parte de ello. No es solo tratar de tener un tiempo de oración prescrito, aunque eso ciertamente es parte de ello, un lugar privado. Es mucho más que eso. Es que todo en su vida es algo de qué hablar con Dios. Todo, todo. Cuando Pablo dijo en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, usó el verbo cartereo, que significa ser firme y constante. Es el mismo verbo que se usa en Hebreos 11:27, hablando de la perseverancia de Moisés. Es la actitud perseverante de la oración. Es aguantar con fuerza. Ahora, no estamos hablando solo de una conciencia de Dios cómoda. Estamos hablando de una conciencia de Dios fuerte, perseverante, vibrante, incluso luchadora. A veces que dice, Señor, ¿por qué elegiste hacer eso? ¿Por qué pasó eso? Ayúdame a entender. Es una lucha para mí. No puedo entenderlo. ¿Por qué toleras eso? No puedo decirle cuántas veces le pregunto eso al Señor. Simplemente hay cosas en la iglesia, hay cosas en nombre de Cristo que no entiendo por qué Dios las permite. No lo entiendo. Hay cosas que suceden que no entiendo. La gente me pregunta, ¿por qué sucedió eso? No lo sé. Confío en Dios. Pero a veces lucho con la realidad de lo que está sucediendo y todo lo que puedo decir es como los mártires bajo el altar en Apocalipsis. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que seas vindicado y cosas como estas ya no tengan que pasar. No es entonces una conciencia de Dios relajada, es un amor luchador y perseverante por la justicia y el honor de Dios y el deseo de ver a Dios exaltado y glorificado
Y ahí es donde radica la lucha. Y así, la oración siempre es, Señor, glorifícate a ti mismo de alguna manera a través de esto. Puede que no lo entienda, puede que vaya en contra de todo lo que creo que tiene sentido. Así que muéstrate a ti mismo, poderoso. Trae honor a ti mismo. Esto es parte de la persistencia en la oración de la que Jesús habló en la historia del hombre que siguió llamando y llamando y llamando, y debido a su insistencia recibió lo que quería de alguien a quien ni siquiera le importaba. Y el punto que nuestro Señor está presentando es que si alguien a quien no le importa te dará lo que quieres solo porque lo molestas, ¿qué te dará Dios cuando te ama si eres persistente? La oración es una conciencia constante de Dios, pero no es una conciencia de Dios relajada. Es una conciencia de Dios que lucha porque estás luchando con el mundo y la forma en que es, porque amas ver a Dios honrado. Te encanta verlo glorificado. Hay tantas tragedias, tragedia tras tragedia tras tragedia. A veces me cautivan los programas de televisión que hacen documentales sobre juicios de personas que asesinaron a alguien y siempre pueden resolver el crimen en exactamente 56 minutos cada vez que veo uno de esos. Pero al final de todo lo que puedo pensar, y sé que se eleva el Señor desde mi corazón hacia Él, es qué trágico, qué persona triste, qué tragedia eterna humana es esta. Esa es la conciencia de Dios con la que usted ve el mundo. Oh Señor, ¿hasta cuándo tiene que seguir esto? Por favor, muestra tu gracia hacia los pecadores, sálvalos y glorifícate de esa manera. Y finalmente glorifícate a ti mismo en el mundo, en tu regreso. El segundo aspecto de la oración, primero es la frecuencia, el segundo es la variedad. Aquí hay otro uso de la palabra todo. Con toda oración y súplica. Primero, orando en todo tiempo. Segundo, orando con toda oración y súplica, o la palabra antigua súplica. ¿Qué significa eso? Todo tipo de oraciones. Usted ora todo el tiempo, ora. Usted ora todo el tiempo, ora todo tipo de oraciones. Públicas, privadas, verbales, en silencio, fuertes, en voz alta, suaves, deliberadas, planeadas, no planeadas, espontáneas, peticiones, agradecimientos, confesiones, humillaciones, alabanzas, de pie, arrodillado, acostado, levantando las manos, bajando las manos. Usted dígalo. Todo tipo de oración, expresando toda actitud emocional, de todo tipo de pensamiento y cada circunstancia. Esa es la idea. Ore todo tipo de oración proseuché, oración en general. Todo tipo de petición, deesis, oración definida. Ore todo tipo de peticiones, ore toda oración definida de toda la forma posible, en toda la forma y en toda ocasión. Como dice 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Ore. En el patrón general de la vida, en los asuntos específicos de la vida, debemos orar. Y esto es parte de nuestra defensa. Esto es parte de la armadura. Esto es parte de nuestra protección. Esto es lo que nos permite derrotar los planes de Satanás. Es el tipo de vida que abre nuestros recursos al flujo del poder de Dios. Oren de toda la forma posible que puedan y en todo tipo de oración, en cada circunstancia que requiere oración. Debe ser variado según las necesidades. Oramos oraciones de agradecimiento, ¿verdad? Nos reunimos y adoramos. A veces nuestras oraciones están llenas de gozo, a veces nuestra exuberancia se manifiesta en nuestra oración. Y luego hay momentos en los que oramos y nuestros ojos se llenan de lágrimas y hay toda la gama de emociones que experimentamos como seres humanos que dan lugar a ciertos tipos de oraciones. Hay todo tipo de circunstancias, buenas, malas, indiferentes, horribles y maravillosas que nos llevan a orar. No estamos hablando de libros de oración, no estamos hablando de oraciones memorizadas o escritas, aunque eso en sí mismo ciertamente no está mal. No estamos hablando de repetición vana. Una vez escuché a un predicador predicar un sermón sobre por qué debes orar por la mañana. Tomó todo pasaje del Antiguo Testamento donde la gente se levantaba temprano por la mañana y oraba.
Y conforme escuchaba, estaba hojeando mi Biblia. Salmo 55:17. Por la tarde, por la mañana y al mediodía oraré. Lucas 6:12. Jesús dijo que pasó toda la noche en oración. Y 1 Timoteo 5:5 dice que las viudas piadosas, que deben ser apoyadas por la iglesia, son conocidas como aquellas que oran noche y día. Sí, ore por la mañana, sí, ore al mediodía, sí, ore por la noche, sí, ore toda la noche, sí, ore todo el tiempo con todo tipo de oración. No hay límites en eso. La tercera cosa de la que habla es la manera de orar. Con toda oración y petición, orando en todo tiempo. Y la manera, dice, estén alerta con toda perseverancia y petición. Tomemos solo la palabra perseverancia aquí. Lo que tenemos aquí es la frecuencia, todo el tiempo, la variedad, todo tipo de oración. La manera, con perseverancia y alerta. En otras palabras, necesita saber por qué está orando. Uno de mis hijos, cuando solía ir de habitación en habitación, oraba con los niños pequeños, cuando eran pequeños en casa. Tenía un hijo, le voy a dejar adivinar cuál era, que siempre estaba cansado y quería dormir. Y este hijo yo decía, ahora quiero orar contigo. Y la oración inevitablemente sería así. Querido Dios, gracias por mamá y papá. Bendice a todo el mundo. Amén. ¿Sabes? ¿Realmente estás dificultando que Dios responda esa oración? ¿Cómo hace exactamente eso? Bendice a todo el mundo. Amén. Eso no es lo suficientemente específico. Encuentre algo por qué orar. Observe, vigile. Marcos 14:38, Jesús dijo, velad y orad. 1 Pedro 4:7, velando en oración, atención, incesante, vigilancia, alerta. Escoja cosas específicas. Recuerdo que hace años nos reuníamos en un gimnasio. Había un hombre en nuestra iglesia llamado Frank, no lo he visto en mucho tiempo. Él tenía un cuaderno en espiral y venía a mí al patio todas las semanas y me decía, ahora, ¿por qué puedo orar? Y siempre tenía que darle una lista de cosas específicas por qué orar y él las anotaba en su cuaderno en espiral, lo hacía todo el tiempo. Y él regresaba a mí semana tras semana y me preguntaba, ahora, oré por eso la semana pasada, ¿cómo resultó eso? Y luego él escribía una respuesta. Y él estaba avanzando. Un día vino a mí y yo dije, ahora, Frank, ¿cuántos de estos libros has llenado? Él dijo, 13. 13. Ahora, si usted le preguntara a Frank, Dios responde a la oración, él dirá, ¿qué tipo de oración te gustaría que se respondiera? Simplemente ojea, toma uno aquí, otro allá, tenía todo tipo de cuadernos, porque él velaba y perseveraba. Toda perseverancia. El griego significa compromiso intensivo, perseverancia. Así que observe, vele, vea lo que está sucediendo. Ore en el lado positivo, ore defensivamente. No nos metas en tentación, esa es una oración defensiva. Así como oraciones para glorificarse a sí mismo, manifestar su reino. Así que nos mantenemos firmes en una perseverancia continua, constante, consumidora, conforme seguimos orando. La mayoría de las personas, creo, no oran de manera perseverante, a menos que alguna tragedia personal les ocurra. Entonces lo hacen. Pero eso realmente manifiesta nuestra tendencia, ¿no es así? A ser egoístas. No nos consumimos con las cosas que consumen el corazón de Cristo. Tendemos a consumirnos con las cosas que nos afectan. Somos un poco menos a veces consumidos por las cosas que afectan a los demás. La oración perseverante por aquellas cosas que son una preocupación para el corazón de Dios, que es todo lo que ocurre dentro del marco de su propósito y su reino, debería ser la marca de un creyente maduro. Velando más allá, viendo más allá de nosotros mismos, perseverando en una devoción consumidora con la oración. Colosenses capítulo 4 es una buena ilustración de esto. Epafras, que es uno de vosotros, dice Pablo a los Colosenses, esclavo de Jesucristo, os saluda.
siempre luchando fervientemente por vosotros en sus oraciones, para que puedan estar perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Doy testimonio de Él. Él tiene una preocupación profunda por ustedes. Este es alguien que era una persona perseverante, que velaba, observaba, que veía necesidades y que oraba fielmente en un esfuerzo consumidor. Y luego hay otro todo aquí, un cuarto. Estas oraciones deben ser ofrecidas al final del versículo por todos los santos. La frecuencia de las oraciones en todo momento. La variedad de las oraciones, todo tipo de oraciones. La manera de orar, velando en todo tiempo para no perderse de nada. Y aquí, el objeto indirecto de la oración. ¿Cuál es el objeto indirecto? Todos los santos. El objeto directo es ¿quién? Dios. Porque al final, Juan 14, la promesa es esta, que todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El objeto directo de toda oración es Dios. Usted ora a Dios por la gloria de Dios. El objeto indirecto son los santos. Usted ora por los santos. Mediante esos santos Dios puede mostrar su gloria. Así que, cuando usted quiere glorificar a Dios, usted ora. Dios, glorifícate a ti mismo al mostrar tu poder, al mostrar tu gracia, al mostrar tu misericordia, al mostrar tu sabiduría, al mostrar tu verdad, al responder esta oración con respecto a estos santos. Así que usted ora indirectamente por los santos, directamente por la gloria de Dios. Esto es crítico. La dirección de nuestras oraciones está fuera de nosotros. Muy bien, por todos los santos. Orando en todo momento, en todo tipo de oraciones, toda variedad de oraciones, estando alerta con toda perseverancia por todos los santos. Así es como opera el cuerpo de Cristo. Un cristiano no debe pensar solo en su propio conflicto, sino en el de todo el cuerpo. No preocuparse solo por sus propios asuntos, sino por los del cuerpo entero. De hecho, hay un cierto sentido en el que usted tiene una indiferencia básica a lo que le sucede a usted. Si glorifica a Dios, adelante. Cualquier cosa, Señor, que necesites hacer en mi vida para glorificarte a ti mismo, hazlo. Ayúdame a discernir tu gloria incluso en las cosas que no entiendo en mi vida. Usted ora, claro, no nos metas en tentación, pero eso somos nosotros. Usted, claro, está incluido en eso, pero es un panorama más grande. Necesitamos entender que parte de la función del cuerpo de Cristo es orar unos por otros. Y esto, claro, es la epístola en la cual hay tanta instrucción importante sobre la vida del cuerpo de Cristo en el capítulo 4. Cuando su cuerpo físico está herido, cuando su cuerpo físico está enfermo, todas las demás partes del cuerpo se unen, ¿verdad? Para compensar eso, para defenderlo usted, luchar por usted, sanarlo, restaurarlo. Así es en el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro tiene necesidad, cuando un miembro tiene una lucha, o cuando otros miembros tienen una lucha, nos acercamos y ministramos salud, misericordia, gracia, restauración unos a otros. Ese es un tema completo que podríamos y probablemente deberíamos abordar juntos. Pero la idea aquí es estar consumidos orando por otros, por otros. No solo nuestras propias preocupaciones, no ser egoístas acerca de nosotros mismos. Es tan difícil ir más allá de nosotros. Orando siempre por todos los santos. Ahora, en medio de todo esto hay otra declaración que debemos considerar. Todo esto ocurre en el Espíritu. Todo esto ocurre en el Espíritu. Toda la variedad de la oración, todos los momentos de la oración, todas las cosas que nos llevan a orar y a perseverar en la oración, y todos los santos por los cuales oramos, toda nuestra oración debe ser en el Espíritu. En el Espíritu. Y por cierto, este es un principio muy, muy común en el Nuevo Testamento. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos
vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Si quiere crecer, ser fuerte y triunfante, necesita orar en el Espíritu Santo. Toda la oración debe ser en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Bueno, durante años los carismáticos y pentecostales nos han dicho que significa hablar en lenguas. No menciona eso en absoluto. Esa nunca es una descripción bíblica de orar en el Espíritu. Lo que significa es orar en armonía con el Espíritu Santo. Ore consistentemente con la mente y voluntad del Espíritu. Y una comprensión clara de eso se nos concede en el capítulo 8 de Romanos, si lo ve por un momento. Romanos capítulo 8 y versículo 26. El Espíritu ayuda nuestra debilidad. No sabemos cómo orar como debemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ese es uno de los versículos más alentadores de toda la Biblia. Aquí estamos, somos creyentes, Él está hablando de nosotros. Él está diciendo que necesitamos ayuda porque ni siquiera sabemos por qué orar. No sabemos cómo orar. Hay cosas que no podemos esperar. Hay cosas que son demasiado complicadas para que sepamos en qué dirección dirigir nuestras oraciones. No siempre sabemos por qué orar ni cómo orar. Entonces, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunas personas piensan que eso significa hablar en lenguas. No. No somos nosotros hablando en balbuceo. Es el Espíritu Santo orando por nosotros con un tipo de gemido que no puede ser audible. Y el versículo 27 dice, el que escudriña los corazones, ese es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Puede creer esto? Que el Espíritu sabe cómo orar por usted. Sí. Omnisciente. Que el Padre sabe lo que usted necesita. Que el Espíritu ora en acuerdo perfecto con la voluntad del Padre. Versículo 27. Él intercede por los santos según la voluntad de Dios. Así que cuando usted está orando en el Espíritu, simplemente usted está orando consistentemente con la mente del Espíritu y la voluntad de Dios. No siempre sabemos qué es eso, pero sabemos mucho sobre lo que es eso porque Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras. Orar en el Espíritu simplemente significa orar en armonía perfecta y acuerdo perfecto con la mente del Espíritu de Dios y la voluntad de Dios. Es un concepto magnífico, no tiene nada que ver con hablar en lengua, no tiene nada que ver con algún lenguaje estático, no tiene nada que ver con algún tipo de balbuceo que no se puede discernir. Es el Espíritu Santo quien ora por nosotros en armonía perfecta con la voluntad del Padre, y necesitamos asegurarnos de alinear nuestras oraciones consistentemente con el Espíritu. Y creo que sería exagerado exigirle a Dios que nos sane o nos haga ricos. Eso podría no ser la voluntad de Dios y por lo tanto tampoco será la voluntad del Espíritu Santo. Así que necesitamos orar por cosas que sabemos que Dios quiere. Nuestra virtud, nuestra santidad, nuestra fortaleza, nuestra madurez espiritual, nuestra utilidad, nuestro servicio, un amor profundo por Cristo. Esas son las cosas por las que el Espíritu ora y con las que Dios está de acuerdo, y nuestras oraciones deben ser consistentes con eso. Zacarías 12:10 llama al Espíritu Santo, me encanta esto, el Espíritu de súplica. Uno de los ministerios más pasados por alto del Espíritu Santo es que Él es quien ora por nosotros. Usted dice, pensé que Cristo hacía eso en su obra sacerdotal. Sí, Él está a la diestra del Padre orando por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. El Espíritu Santo está dentro de nosotros orando por nosotros desde aquí. Y aquel que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la mente del Espíritu porque siempre ora según la voluntad de Dios y por lo tanto cualquier cosa por la que el Espíritu ore, Dios la concede. Así que aprenda a alinear sus oraciones, deje atrás lo trivial, lo mundano, lo superficial y aprenda a alinear sus oraciones con lo que sabe que es la voluntad de Dios y el deseo del Espíritu Santo. Así que usted está orando, por ejemplo, por las cosas que son manifiestamente evidentes cuando anda en el Espíritu. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En lugar de orar por algo material,
Ore para que Dios le conceda amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ore para que ande en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne en lugar de andar en la carne y hacer las obras de la carne. Incluso es cierto que Gálatas 4 nos da un entendimiento más profundo de este ministerio del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, porque sois hijos, versículo 6, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Y qué está diciendo? Clamando, Abba, Padre. Esa es una declaración asombrosa. Debido a que usted es hijo, Dios ha puesto su Espíritu Santo en usted. Y desde dentro de usted el Espíritu a favor de usted está clamando, Abba, Padre. En otras palabras, el Espíritu está interpretando lo que significa ser un hijo íntimo de Dios para usted. Él está rogando por esas cosas que le pertenecen a usted porque Dios es su papá. Esta es una oración impulsada por el Espíritu, dirigida por el Espíritu. Pablo cierra esta carta con una oportunidad práctica para poner en práctica estos principios y voy a aprovecharla. Versículo 19. Aquí está su aplicación. Oren por mí. Mientras estamos hablando de la oración, ¿qué tal si oran por mí? ¿Qué quería él? ¿Prosperidad? No. ¿Éxito terrenal? No. ¿Resultados? No. Todo lo que él quería era, orad por mí para que me sea dada palabra, a fin de que al abrir mi boca pueda dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Eso es lo más lejos que puede llegar. No puede determinar los resultados, no puede determinar el efecto, solo ora para que cuando abra mi boca la verdad de Dios y la gloria del Evangelio salgan audazmente. Eso es lo máximo a lo que puede llegar cualquier predicador, porque dice, es por esto que vivo, es por el ministerio del Evangelio que soy un embajador en cadenas para proclamarlo y hablar con valentía como debo hacerlo. Oren por lo que digo, oren por mi valentía, porque el precio que pago por hacer esto es muy alto. Es por eso que está ahí en la cárcel. En resumen, oren por el predicador para que cuando comiencen a aplicar Efesios esta semana puedan comenzar conmigo. Oren por el predicador para que el Señor le dé palabra, valentía y audacia para hablar el Evangelio glorioso del cual todos somos embajadores. Y Él era un embajador en cadenas. Señor, venimos nuevamente al final de un día maravilloso ante ti y tenemos que confesar que lamentamos nuestras oraciones frías, sin entusiasmo y sin corazón. La pobreza de nuestras propias oraciones añade pecado a pecado. Y si tuviéramos esperanza en nuestras oraciones, estaríamos sin esperanza. Te pedimos, Señor, que nos perdones por eso. Ayúdanos a entender que en la oración literalmente nos catapultamos al mundo eterno y en ese terreno celestial glorioso nuestra alma entra en tu triunfo. En la oración nos vemos a nosotros mismos como nada y nuestros corazones te siguen con intensidad porque tú eres todo. En la oración todas las cosas mundanas y superficiales aquí y abajo desaparecen y nada parece importante. Fuera de la salvación de otros, la santidad de corazón y tu gloria. En la oración todas nuestras preocupaciones mundanas, temores y ansiedades desaparecen y son de poca importancia como una ráfaga de aire. En la oración nuestras almas se regocijan internamente por lo que has hecho por nosotros y estás haciendo en tu iglesia. En la oración somos elevados por encima de las decepciones, así como de las victorias terrenales, y saboreamos gozos celestiales. En la oración colocamos todo en tus manos y vivimos completamente a tu disposición para tu gloria. Guíanos hacia eso, para que
seamos victoriosos y triunfantes, no solo en nuestras propias vidas, sino juntos, como tu iglesia, y siempre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Oramos en su nombre. Amén.